Hoy continuamos con la serie Revisando Setups. En esta serie de vídeos ya sabéis que escojo 3 o 4 setups y vemos absolutamente todos los productos que los conforman. Comento su estética y si se me ocurre alguna sugerencia, también la doy. Si quieres aparecer en alguno de los próximos vídeos de esta serie, recuerda mandarme fotos de tu setup con buena calidad e iluminadas junto a una descripción de todo lo que tienes al correo de la descripción, setupstelekin@gmail.com. Por último, os recuerdo que en la descripción también tenéis los nombres y enlaces de todos los productos que aparecen en los setups por si alguno os gusta y queréis echarle un ojo. Con todo esto dicho, podemos empezar. Este es el primer setup de hoy y como primeras impresiones debo decir que me encanta. Un setup en esquina, probablemente en una buhardilla, ya que podemos ver que la pared está en inclinación, por lo que tiene toda la pinta, y principalmente lo que más me gusta y lo que más destaca es el escritorio. Me parece totalmente único, he visto muy pocas veces un escritorio con tal calidad y sinceramente es impresionante cuanto menos, pero ya hablaremos más adelante de este. De momento mencionar que la estética general del setup me gusta, es un setup bastante trabajado pero dentro de lo que cabe simple. Para mí el resultado estético es muy bueno y sobre todo lo más importante es que es muy acogedor. Quizás el único punto negativo que veo a primera vista es que algunos componentes no combinan realmente estéticamente con otros. Por ejemplo, tenemos plantas, altavoces, un escritorio muy elegante y luego tenemos componentes quizás demasiado gaming, como podría ser el teclado o la silla. Pero bueno, en conjunto es un setup muy bonito. Empezamos hablando del escritorio, que en este caso tenemos uno probablemente de madera natural. No comenta nada del escritorio, pero lo que podemos ver es impresionante cuanto menos. Estéticamente es una maravilla, con líneas orgánicas, una superficie amplia y un acabado que yo diría que parece artesanal. Quizás el único punto negativo es que no tenemos ningún tipo de espacio para guardar nada, simplemente es el tablero que tampoco puedo apreciar perfectamente dónde está colocado. Un escritorio increíble estéticamente, de muchísima calidad, pero probablemente no la mejor opción en cuanto a utilidad. Seguimos con el monitor, que en este caso tenemos una disposición bastante simple, un solo monitor, pero un monitor ultra wide. Que esto es algo que siempre he recomendado. Si solo vas a tener un monitor, para mí que sea ultra wide es una ventaja increíble. En este caso el modelo exacto es un Alienware AW3420DW, que es un monitor curvo ultra wide de 34 pulgadas con resolución 3440 x 1440 y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. También mencionar que el panel es IPS, por lo que en conjunto es un monitor de altísima calidad y que tiene todas las características que personalmente a mí me gustan. En cuanto a la colocación, lo tiene aparentemente colgado en la pared, por lo que no genera molestia alguna ni nos quita espacio en el escritorio. Para mí, en este apartado está perfecto. Seguimos con los periféricos, en este caso pues sí que debo decir que es probablemente lo que menos me gusta. No solo porque sean alámbricos, que ensucia bastante la estética general del setup, sino porque tampoco considero que sean grandes opciones. En este caso, el teclado es el Razer Ornata Chroma V2, que es un teclado de tamaño completo con reposamuñecas, y precisamente yo no soy muy fanático de estos teclados. El reposamuñecas vale, ocupa espacio, pero nos está cumpliendo una función, pero un teclado de tamaño completo en un setup así, para mí le quita un poco de magia. Soy mucho más partidario de teclados 70-75%, que nos van a dejar mucho más espacio en el escritorio y una estética en general mucho más bonita. El ratón es el Razer Basilisk, que, bueno, pues tampoco puedo comentar demasiado, simplemente que no me parece la mejor opción y que alámbrico no es que quede muy bien en el setup. La alfombrilla, pues es la básica de Logitech, que también me parece un grave error en cuanto a estética. Normalmente diría que un mousepad grande que cubra teclado y ratón sería una buena opción, pero quizás tampoco es la opción ideal, ya que el escritorio es tan bonito que taparlo me parecería un poco un pecado. Pero sí, básicamente yo cambiaría el teclado por uno más pequeño y tanto teclado como ratón los compraría Bluetooth para darle esa estética limpia que tanto necesita, ya que en el resto de cosas lo tiene todo perfecto. Finalmente, pasando con el audio, como altavoces tenemos los AudioPro T14 Add-on, unos altavoces que estéticamente quedan genial y que cumplen su función más que de sobra. No hay mucho que comentar, los tiene ligeramente elevados y como siempre, en mi opinión, los altavoces dan un toque estético a los setups muy chulo. El resto de cosas que podemos ver por el setup, pues básicamente son la silla, que es de Novel Chair, que en sí es una silla muy chula, pero considero que no encaja del todo con la estética del setup. Quizás una con estética de oficina, para mí al menos, quedaría bastante más acorde. Aún así, lo que es la silla en sí, me parece una silla muy chula. Tenemos iluminación detrás del monitor, una planta, gorras como decoración, un mando de Xbox, otro mando diría que de Nintendo Switch, está muy oscuro, pero yo diría que es de Nintendo Switch, y poco más. Eso es todo lo que
que podemos ver en el setup. Como conclusión, pues lo que he dicho al inicio, un setup estéticamente muy bonito, que sí que es cierto que el único fallo que le veo es que ciertos componentes no encajan del todo con la estética, es como que no ha definido del todo por qué lado quiere tirar, si por el gaming o por un poco más la productividad y lo elegante, pero más allá de eso, la ubicación del setup y las sensaciones que transmite, al menos para mí, son muy buenas y mi nota final para este setup es de 8 sobre 10. Este es el segundo setup de hoy, que sinceramente es un contraste gigante respecto al anterior, ya que aquí tenemos algo totalmente contrario, súper moderno, súper frío, blanco y negro, y personalmente a mí es un setup que objetivamente la estética me gusta más, aunque las sensaciones probablemente me gustan más las del setup anterior. Unas sensaciones más de estar cómodo, estar seguro, estar protegido. Aquí es todo como muy frío, pero debo decir que este tipo de estética tan cruda a mí me encanta. Ya podemos ver que es un setup muy trabajado simplemente porque solo tiene blanco y negro, es que no ha dejado pasar ni el más mínimo tono de color. Y para mí eso ya es una muy buena referencia de que realmente le importa su setup. Normalmente me quejaría quizás de que las paredes están muy vacías, no tiene ningún tipo de decoración, pero para una estética tan cruda creo que incluso la propia decoración es no tener decoración, por lo que en este setup no encuentro ningún fallo real que pueda comentar a primera vista. Empezamos hablando del escritorio, que en este caso es un tablero de IKEA con también cajoneras de IKEA, en este caso la cajonera IKEA Alex, que es más que conocida y un icono total en cuanto a los setups. Estéticamente, el escritorio del setup anterior me parecía mucho más chulo, pero este es bastante más útil con las cajoneras. La cantidad de almacenamiento que nos dan es totalmente increíble y para la estética de este setup debo decir que encajan a la perfección. En cuanto a monitores, misma distribución que el anterior, un solo monitor pero ultra wide. Como ya dije en el anterior, para mí una opción totalmente increíble y lo mejor si solo quieres tener un monitor. El modelo exacto es el LG 34GN850, que es un monitor de 34 pulgadas, ultra wide, QHD, IPS y con una tasa de refresco de hasta 144 Hz, montado además en un brazo súper elegante que nos deja el escritorio totalmente despejado y podemos ajustarlo perfectamente a nuestro ángulo de visión. Para mí esto es totalmente necesario, un brazo de monitor que te permita hacer ajustes es una ventaja en calidad de vida impresionante si pasas muchas horas en el setup. Como periféricos debo decir que tiene el mismo problema que el anterior, ambos alámbricos, que para mí se carga un poco la estética del setup, y teclado de tamaño completo, en este caso todavía más grande y con reposamuñecas, que como ya dije en el anterior, el reposamuñecas lo entiendo, si pasas muchas horas por temas de salud es una muy buena idea, pero un teclado de tamaño completo es que se come todo el espacio del escritorio, por lo que no me voy a extender mucho aquí. Recomendaciones, pues las mismas que hice en el setup anterior, y comentar los modelos exactos, que en este caso el teclado es el Duki One 2 y el ratón es el SteelSeries Aerox 3. Un buen ratón, pero como ya os digo, no me convence que sea alámbrico, aunque debo decir que calidad-precio es un ratón excelente si buscas un gran rendimiento en gaming. En cuanto a alfombrilla, en este caso tenemos una que prácticamente cubre la mitad del escritorio y no sé si me gusta o no, quizás en blanco para disimular con el escritorio o con algún tipo de forma y blanco y negro quedaría mejor, pero tampoco creo que esté mal del todo. En cuanto a temas de audio, como altavoces tenemos unos monitores Pioneer DM40 que tienen una estética que creo que encaja a la perfección con el setup y que van a cumplir su función perfectamente. Como micrófono utiliza una Audio-Técnica AT2020 colocado en su correspondiente brazo y como auriculares los Beyerdynamic DT770 Pro, auriculares que yo mismo utilizo y que personalmente recomiendo mucho. Es cierto que son alámbricos y nos llenan un poco más de cables el setup, pero en cuanto a calidad son una auténtica pasada. El resto de cosas que podemos ver por el setup pues básicamente es la silla, que es la IKEA Marcus, una silla muy conocida, y el ordenador, es lo único que queda por ver. Ordenador que tenemos en la caja Height Y40, que es una caja que queda espectacular y una build que le ha quedado extremadamente bonita. En cuanto a procesador tenemos un Intel Core i9 13900K y como tarjeta gráfica una GameWard Phantom GS RTX 4090. Como memoria RAM 32 GB de Corsair Vengeance RGB Pro y poco más. Simplemente nos vamos a quedar con los componentes principales y con recalcar que es una build que ha quedado increíblemente bonita. Como conclusión, pues un setup en el que personalmente no veo mejoras más allá de los periféricos y eso es algo bastante más personal y subjetivo. En cuanto al resto de cosas me parece que objetivamente está perfecto, la combinación de colores increíble, la elección de todo me parece más que acertada y para mí está más que completo, por lo que mi nota para este setup es de 8,5 sobre 10. Finalmente, el tercer y último setup del día es este y debo decir que también es totalmente contrario a los dos anteriores. Probablemente este es mi favorito a pesar de que también tiene mis fallos en cuanto a gustos personales, como podría ser un monitor tan gigante. Se nota que es otro setup que está muy cuidada la estética, en este caso sí que contamos con decoración en las paredes, a pesar de que la pared negra en la que está colocado todo el setup creo que le falta un poco más de decoración, es como que es una estantería muy pequeña para lo grande que es la pared y todo lo que ocupa el setup. Pero más allá de eso, objetivamente
objetivamente creo que es el mejor setup de hoy. En cuanto al escritorio, no hay mucho que comentar, un escritorio de caballetes con un tablero totalmente liso y negro que tiene esa pequeña incorporación para estar más pegado al escritorio que estéticamente no me gusta mucho, pero es cierto que tiene bastante utilidad. No menciono el modelo exacto del escritorio, pero me acabo de dar cuenta que sé cuál es porque yo mismo lo he tenido. Es el Utespeler, o como se llame, de IKEA, y es un escritorio que es súper estable, a pesar de que a mí no me convence mucho la parte del final en la que tenemos como ese hierro de malla, porque es como no tiene tanta estabilidad. Es un escritorio que sí recomiendo, pero no es para mí. En cuanto a monitor, en este caso también tenemos una distribución de tan solo un monitor y más que un monitor diría que es un televisor porque es el LG C2 OLED de 42 pulgadas. Prácticamente ya os digo, es que es un televisor. Cuenta con resolución 4K y hasta 120 Hz de tasa de refresco, lo que es ideal para utilizar consolas de última generación en él, ya que gracias al HDMI 2.1 podemos aprovechar todas las características al máximo, aunque no sé si en este caso tiene alguna consola conectada. En cuanto a periféricos, aquí sí que debo decir que es mi combinación favorita de todo el vídeo. Estéticamente inmejorables, tenemos el reposamuñecas y en este caso un tamaño mucho más compacto que nos va a ahorrar un montón de espacio y que va a ser una ventaja si jugamos algún tipo de juego en él, que sea competitivo, claro está, si no, da bastante igual. El teclado es el Duki One 3 Mini, que es un teclado a 65% que personalmente me gusta mucho. En cuanto a ratones, cuenta con dos, en este caso en la foto podemos ver el Logitech MX Master 3S, que es el ratón por defecto prácticamente de los setups de productividad, y para gaming tiene un Logitech G305, que bueno, es una buena opción, pero para competitividad pues quizás no es de lo mejor. La alfombrilla debo decir que me encanta, que encaja perfecta con el setup y que me parece una pasada que la haya combinado con la alfombrilla de la propia silla. Y el blanco y negro combina a la perfección con el resto de componentes. En cuanto a temas de audio, tenemos unos auriculares cerrados FiO JT1 y unos Beyer Dynamic, igual que en el anterior, DT770 Pro. Aparte, no son los dos únicos auriculares que tiene, este último no lo podemos ver, pero cuenta con unos Sennheiser HD 598SR que comenta que utiliza cuando los vecinos hacen mucho ruido por la cancelación de ruido. Una gran idea y algo que recomiendo mucho. Unos auriculares con cancelación de ruido son algo excelente si en tu casa se escuchan de vez en cuando bastantes ruidos. El resto de cosas que podemos ver por el setup, anteriormente dije que no veía una consola, pero sí, ahí a la izquierda tenemos la PlayStation 5 Fat, comenta que también tiene la Nintendo Switch OLED, a pesar de que no la puedo ubicar en la imagen. También podemos ver el soporte y la botella de agua, lo cual me parece una buena idea para no ocupar espacio en el escritorio, y poco más. El modelo exacto de la silla no lo comenta y no lo sé, y simplemente podemos ver decoración y una vitrina a la derecha llena de figuras que desgraciadamente no podemos ver del todo. Como ordenador utiliza un portátil que es el Acer Swift 3 y comenta que solo lo utiliza para productividad y que para jugar utiliza la PlayStation 5. Por lo que mi conclusión de este setup es que, como ya dije, es mi favorito del día de hoy, creo que está extremadamente trabajado, componentes bien elegidos y quizás el único fallo que podría llegar a ver es que no contamos con un ordenador de torre que nos aporte esa estética y versatilidad que aportan. Pero más allá de eso, creo que las elecciones son fantásticas y que ha quedado una estética increíble. Mi nota para este setup, siendo mi favorito de hoy, es de 9 sobre 10. Este es el primer setup de hoy y debo decir que es el que menos me gusta de los tres. No porque esté mal, pero simplemente creo que le faltan muchas cosas por mejorar. Por ejemplo, el cable management está terriblemente mal, para la foto todo está desordenado, vemos que tiene una pizza en el escritorio, un vapor, una cerveza, es un poco muy caótico, pero dentro de lo que cabe es un setup chulo y que con tan solo 20 minutos ordenando los cables y todo lo que tiene por el escritorio, sinceramente mejoraría muchísimo. Podemos ver que no tiene ningún tipo de decoración en las paredes, pero tampoco es que haga falta porque con estos monitores ya tiene todo el espacio cubierto. Pero antes de ir con los monitores, vamos a comentar el escritorio. En este caso no sabemos absolutamente nada de él, no comenta nada, pero podemos ver que es un escritorio en L y a la izquierda tiene una cajonera, por lo que está bastante bien. Nos da mucha versatilidad el hecho de que esté en L y aparte la cajonera nos permite almacenar algo, por lo que nos da cierta utilidad el escritorio. En cuanto al color elegido, un tablero blanco siempre queda bien, a pesar de que yo personalmente suelo ser más partidario de los tonos de madera para un escritorio. Así que continuamos directamente con los monitores, que ya os digo que son el 90% del setup. El monitor principal es un Samsung Odyssey G7 de 43 pulgadas, resolución 4K, 144 Hz de tasa de refresco y 1 milisegundo. Un monitor que tiene el tamaño prácticamente de un televisor. Yo ya sabéis que no soy partidario de los monitores grandes y además en este caso parece que se sienta bastante cerca de él, por lo que no sé hasta qué punto puede llegar a ser cómodo. Para mí personalmente
sinceramente incluso un monitor de 32 pulgadas a veces ya me parece demasiado, pues no me quiero imaginar uno de 43. Pero bueno, si a él le gusta, ya os digo, no podemos juzgar. Estéticamente debo decir que a pesar de ser muy grande, queda bastante bien. Encima de este tiene otro monitor, en este caso un Samsung Odyssey G3 de 27 pulgadas, Full HD, panel VA, 144 Hz de tasa de refresco y 1 milisegundo. Un muy buen monitor para ser secundario. Finalmente, por si con estos monitores no tenía suficiente, a la derecha ha colocado uno secundario, el cual comenta que es un monitor de Samsung viejo que no sabe el modelo. Debo decir que no sé si me encanta o si odio este tercer monitor, porque creo que el setup quedaría más limpio sin él, pero también creo que da un toque chulo. Me tiene un poco confundido. En cuanto a la distribución, pues debo decir que para mí es terrible. Un monitor principal tan grande, el que tiene colocado encima prácticamente tienes que estar mirando al techo para verlo y el de la derecha se queda muy apartado, por lo que para mí es una disposición tremendamente incómoda y que jamás se me ocurriría usar. En cuanto a los periféricos, como teclado no sabemos exactamente el modelo, pero sí que sabemos la marca, es de Cherry y podemos ver que es un teclado de tamaño completo de bajo perfil. Personalmente los teclados de bajo perfil estéticamente me gustan, pero de tamaño completo me parece una locura porque ya veis que se está quedando con todo el espacio del escritorio y nos queda un espacio muy reducido para mover el ratón. Ratón que por cierto es el Logitech G Pro Wireless, un ratón que está bastante bien y ambos periféricos colocados encima de esa alfombrilla con esas formas negro y blanco quedan absolutamente preciosos, aunque ya os dije que el teclado a mí personalmente no me gusta. En temas de audio vemos unos auriculares, pero tristemente no comenta qué modelos son y yo no he conseguido encontrarlo, por lo que simplemente mencionar que tiene un micrófono en un brazo y este micrófono es el Blue Yeti. Sinceramente no llego a entender cómo lo utiliza porque el monitor básicamente está bloqueando el brazo. No sé hasta qué punto se puede utilizar. El resto de cosas que podemos ver por el setup, aparte de la pizza, el vapor y la cerveza, pues son unas Valve Index y el mando de Xbox Elite V2 Core. Un mando excelente, debo decir. Por último ya acabamos viendo el ordenador, que en este caso lo tiene colocado en el suelo, algo que a mí personalmente no me gusta, pero sí que es cierto que despeja bastante espacio en el escritorio, y como componentes principales no sabemos la caja, pero sí que sabemos el procesador, que es un Ryzen 9 5900X, contamos con 64 GB de memoria RAM y como tarjeta gráfica cuenta con una RX 7800 XT. Como conclusión de este setup, pues básicamente lo que he ido diciendo, es como que hay cosas que están bien y cosas que están mal, pero que con un poco de tiempo y algún que otro cambio, la mejora sería increíble. Yo personalmente, si fuera mi setup, quitaría el monitor de la derecha, subiría la torre al escritorio, recogería todo y cambiaría el teclado por uno más compacto, estilo 70-75% como máximo. Solo con esos cambios, para mí es un setup que cambiaría completamente y que pasaría al siguiente nivel. Pero bueno, tal y como está, mi nota final para este setup es de 7/10. El segundo setup de hoy es completamente contrario al anterior. Si en el anterior teníamos todo recargado, todo desordenado y lleno de cosas, en este tenemos lo justo para disfrutar. Absolutamente nada más y todo extremadamente limpio. Sinceramente un setup que me gusta mucho a pesar de que no es mi favorito del día de hoy. Esta estética tan cruda, si bien creo que queda muy bien para gente que juega competitivamente, para estar en el día a día y para hacer tareas de productividad, para mí es un ambiente muy frío. Por lo que empezamos hablando del escritorio, del cual no sabemos nada, así que simplemente comentar que es un tablero liso totalmente blanco, supongo que el típico de IKEA, aunque podemos ver que es bastante fino y ese tipo de tableros a mí personalmente me gustan bastante más. En cuanto a la disposición de monitores, por fin tenemos una disposición totalmente normal, un monitor principal y a un lado un monitor secundario. Y he dicho totalmente normal, pero tampoco normal del todo, porque en este caso el monitor principal es más pequeño que el secundario, algo que crea un efecto bastante malo estéticamente, pero puedo entender el motivo de esto, y es básicamente porque el monitor principal es un Alienware AW2523HF, que es un monitor de 24 pulgadas con resolución Full HD y lo más importante, tasa de refresco de 360 Hz. Ya por la estética, la alfombrilla y el ratón podíamos intuir un poco qué tipo de jugador es esta persona y evidentemente juega competitivamente y quiere dar el máximo nivel. Es por eso que entiendo que el monitor sea de 24 pulgadas con una tasa de refresco tan alta para que no se te dispare el precio del todo, aunque es un monitor bastante caro, y tener una tasa de refresco lo más alta posible. El secundario también sabemos el modelo, es un Acer Nitro 27, monitor como el propio nombre indica de 27 pulgadas con resolución QHD y 75 Hz de tasa de refresco, un monitor que está muy bien para ser secundario, ambos colocados en un soporte externo que es lo que le da un poco ese toque tan minimalista. En cuanto a periféricos tenemos una mejora bastante considerable respecto al setup anterior, el teclado es el Tofu 60 con unas keycaps que le quedan de maravilla, estéticamente un teclado precioso, y comenta que también tiene otro teclado para gaming, en este caso el mejor teclado que puedes tener, el Guting 60HE. Como ratón supongo que todos sabréis ya cuál
cuál es el Logitech G Pro X Superlight y el mousepad es el Artisan FX0, por lo que en conjunto tiene los mejores componentes prácticamente posibles para sacar su máximo rendimiento. Sí, se podría mejorar en algún que otro aspecto, pero ya os digo que está muy cerca del máximo de cosas que puedes comprar para mejorar tu rendimiento. En cuanto a audio y sonido, pues desgraciadamente no sabemos los auriculares, no los vemos por lo que no los puedo comentar, pero sí que podemos hablar del micrófono, que es el Rode X XDM100 colocado en el brazo de bajo perfil del gato, que estéticamente queda bastante chulo, pero a mí personalmente me molestan muchísimo los brazos de micrófono. El resto de artículos que podemos ver por el setup, pues simplemente es uno, y es el Stream Deck Mini. Por último acabamos viendo el ordenador, que en este caso sí que sabemos la caja, es la NZXT H1, una caja que personalmente creo que no queda muy bien en el setup y que no pega demasiado, pero bueno, esto es un gusto totalmente personal. En cuanto a componentes, cuenta como procesador con una AMD Ryzen 7 7800X3D, 32 GB de memoria RAM y como tarjeta gráfica una RX 6950 XT, por lo que una build bastante potente. Como conclusión, pues un setup del que no puedo quejarme de nada. La única pega que le podría poner es que el monitor secundario sea más grande que el principal, pero ya hemos visto las razones, por lo cual tampoco es una queja real. Para el estilo de setup que es un setup, podríamos decir minimalista, yo creo que está finalizado e inmejorable. No puedo sugerir absolutamente nada, por lo que mi nota para este setup es de 8,5 sobre 10. Finalmente, el tercer y último setup de hoy es el de la miniatura y evidentemente, como no, es mi favorito. Este tipo de estética tan de madera a mí personalmente me encanta, sobre todo si estás mucho tiempo en el setup, porque es como que da una sensación muy acogedora. La única pega que le puedo poner al setup es que quizás está muy recargado para mi gusto con todo lo que tiene debajo del monitor y con ese soporte para los auriculares tan gigante. Despejando un poco el escritorio y quitando el soporte de los auriculares, para mí sería un setup prácticamente perfecto. Aunque también, si me pongo tiquismiquis, debo decir que el teclado no me llega a gustar cómo combina con el resto del setup. Es un teclado que por sí solo es precioso, pero quizás no es la mejor combinación de colores. Empezamos hablando del escritorio, que en este caso sí que podemos ver algo más de lo habitual. Como es usual, no comentan absolutamente nada, pero podemos ver que es un escritorio elevable con un tablero de madera real que queda increíble. Los escritorios elevables, si pasas mucho tiempo en el setup, es prácticamente una obligación tener uno por todos los beneficios que te aporta, y en este caso es que además estéticamente queda genial. En cuanto a disposición de monitores, en este caso tenemos la más simple del vídeo, un solo monitor, y es que a veces no se necesita más. Nos liamos a añadir monitores, más grandes, más cantidad, y realmente al final el que más usas es el principal. En este caso además lo tiene colocado en un brazo de monitor que nos deja muy despejado el escritorio, y eso es algo que para mí es imprescindible. El modelo exacto es el Asus PG27 AQDP, un monitor de 27 pulgadas con resolución QHD, 480 Hz de tasa de refresco y panel OLED, por lo que podemos entender por qué no tiene monitores secundarios. Es que ha comprado lo mejor de lo mejor como monitor principal. Yo es cierto que soy más partidario de los monitores ultra wide, pero debo decir que este modelo en específico es una pasada. En cuanto a los periféricos, pues el único problema que veo es eso, que no me combina muy bien el teclado con el resto del setup, pero en cuanto a los modelos exactos, ambos me gustan. El teclado es el QK65 con un cable coiled a conjunto que le queda de maravilla, y el ratón es un Razer Naga, que sí, puede parecerte un mal ratón, pero realmente si lo que juegas son MMOs, es un ratón que es una pasada, aunque yo personalmente me compraría la versión inalámbrica para despejar un cable más del escritorio y que quedara todavía mejor. En temas de audio ya podemos ver que tiene bastantes cosas, en este caso los auriculares en ese soporte tan masivo que son unos Sennheiser HD 6XX, y como altavoces tiene los clásicos Edifier R1280T, unos altavoces que quedan a la perfección en este setup y que calidad-precio recomiendo muchísimo siempre. El resto de cosas que podemos ver por el setup pues básicamente son la webcam de debajo del monitor, un mando de Xbox, un asistente de voz y una planta, por lo que un setup bastante completo. Quizás muy completo al tener tantas cosas debajo del monitor, yo personalmente no soy muy partidario de ello. Acabamos ya viendo el ordenador, la build que combina a la perfección y para mi gusto es preciosa. La caja es la Lianlia 3, el procesador es el Ryzen 7 7800X3D, cuenta con 64 GB de memoria RAM y la tarjeta gráfica es nada más y nada menos que una 4090. Por lo que tenemos una build prácticamente inmejorable. Mi conclusión de este setup, pues, es mi favorito de hoy, ya lo he dicho, en 5 minutos estaría totalmente a mi gusto despejando un poco alguna cosa del escritorio, me parece que da unas vibras súper acogedoras y mi nota final para este setup es de 9 sobre 10.
Este es el primer setup de hoy y probablemente uno de los más interesantes. Además, a pesar de que hay otro setup en el vídeo que me encanta, me atrevo a decir que este es mi favorito del vídeo. Más que nada por la sensación tan acogedora que da. Considero que está muy bien distribuido y perfectamente decorado, quizás un poco recargado de más porque es que no cabe ni una sola cosa, pero aún así creo que no limita en la comodidad a la hora de estar utilizándolo, por lo que no lo veo como un problema. Así que vamos a empezar hablando del escritorio, que en este caso es un escritorio elevable y si ya de por sí no es lo más común del mundo, todavía es más extraño al ser en esquina. No sé qué tan cómodo será porque tal y donde veo la curva no lo veo idealmente cómodo, pero supongo que evidentemente será cómodo, no tendría ningún sentido entonces estar utilizándolo. En cuanto a escritorio, perfecto, bastante diferenciador en cuanto a estética, puede ser útil el hecho de que sea en esquina y que sea elevable, para mí es algo indispensable si pasas muchas horas en el setup. En cuanto a la disposición de monitores, lamentablemente no sabemos los modelos exactos de los monitores, por lo que no voy a poder hablar de ellos, pero sí que puedo comentar la disposición, que es la más común del mundo. Un monitor principal, totalmente estándar en el centro, y al lado, en este caso en el lado izquierdo, es más común al lado derecho, diría, un monitor secundario en vertical, pues para Discord, para Spotify, para ver algún vídeo o para si streameas, para ver el chat. Un monitor secundario así no solo queda bien estéticamente, porque al menos a mí me parece que queda muy bien, sino que además tiene ciertas utilidades. En cuanto a periféricos, como teclado tiene un KBD Fans 67 Lite, un teclado medio split, que sinceramente es muy curioso de ver y estéticamente me encanta, aunque entiendo que no es un teclado para todo el mundo. Como ratón utiliza un Logitech G502X Wireless, por lo que un combo bastante interesante. No soy un gran fanático de este ratón, ya que cae un poco en tierra de nadie, no es que sea un buen ratón para gaming competitivo, a pesar de ser un ratón cómodo, tampoco es lo más ergonómico, por lo que no es una opción que a mí me encante, pero quizás para un uso híbrido en juegos más casuales sí que tiene cabida. En cuanto a audio, no sabemos demasiado, lo único que podemos ver son unos auriculares detrás del soporte de los mandos y los altavoces. En este caso, de lo único que sabemos los modelos exactos son de los altavoces, que son unos Donner Studio Monitors, no demasiado conocidos, por lo que tampoco sé demasiado de ellos, simplemente decir pues que cumplirán su función y que en esos soportes estéticamente no quedan del todo mal, a pesar de que a mí no me encanta la forma en la que los tiene colocados. El resto de cosas que podemos ver por el setup, pues tenemos la alfombrilla, el IKEA Skadis con teclados de la pared, encima de este también tiene el panel Diboom Pixo 64 y demás decoración como figuras, plantas y cuadros. Sinceramente es un setup muy bien decorado. Por último vamos a ver el ordenador, la build, que es bastante equilibrada y estéticamente creo que encaja perfecto en el setup. La caja es la Fractal Design North, una caja que a mí me gusta bastante. Como procesador contamos con un Ryzen 7 9700X, la placa base es una Asus ProArt X870E y como tarjeta gráfica tiene una Asus ProArt RTX 4070 Ti Super, por lo que una build, como he dicho, súper equilibrada y con la que vamos a poder disfrutar cualquier juego. Mi conclusión de este setup, pues debo decir que lo veo semi perfecto, no se me ocurre nada que recomendar, te puede gustar más o menos el estilo, pero objetivamente todo está bien, todo muy recogido, muy decorado, una buena elección en los productos y sin duda un setup excelente, por lo que mi nota para este es de 8,5 sobre 10. Este es el segundo setup de hoy y es un setup en el que no sabemos demasiados componentes, tampoco es que tenga muchísimos, por lo que va a ser como un setup extra en el vídeo de hoy y lo vamos a ver un poco rápido por encima. Comentar la estética, me parece un setup interesante, que es chulo, pero evidentemente al lado del anterior para mí se queda atrás. En cuanto a la ejecución es muy buena, pero para mi gusto que todo sea completamente blanco no me gusta, parece un poco un hospital. Considero que le falta un poco de otro color, ya sea añadir negro, ya sea añadir alguna planta para dar verde, sinceramente lo veo todo demasiado blanco para mi gusto, pero bueno, esto es algo totalmente subjetivo. Empezamos hablando del escritorio, que en este caso no sabemos qué modelo es, parece el típico de IKEA que es elevable manualmente, pero ya os digo que no tengo ni idea. Lo que puedo decir es que es bastante pequeño, pero ideal para la forma que le ha dado al setup, por lo que tampoco puedo decir nada negativo. En cuanto a la disposición de monitores, o en este caso monitor, simplemente tenemos un monitor estándar como monitor principal, diría, por lo que se puede ver en la foto, que es de 27 pulgadas, por lo que si no necesita más, está perfecto. De nuevo, tampoco conocemos el modelo exacto del monitor, por lo que pasamos a los periféricos, que en este caso sí que lo sabemos. Algo es algo. Vemos que el teclado es muy interesante y es un Lofre Block, un teclado que a mí estéticamente me fascina y creo que añadiendo algún toque más de estética retro en el setup quedaría todavía mejor, pero aún así me parece un teclado excelente en el apartado estético. Como ratón cuenta con un Logitech MX Vertical, que es un ratón muy cómodo de utilizar y extremadamente ergonómico. No soy un gran fan de los ratones verticales, a pesar de que sean muy buenos de utilizar. Yo personalmente
nunca me he llegado a acostumbrar a ellos, por lo que estéticamente puedo decir que queda bien, pero yo no lo utilizaría. En temas de audio en este caso tampoco vemos ningún tipo de auricular, solo los altavoces que son unos Sangyun SW208. Unos altavoces calidad-precio excelentes que me encantan estéticamente y que yo mismo tengo. Siempre los recomiendo y para mí sin duda calidad-precio de las mejores opciones si buscas altavoces para tu ordenador. El resto de cosas que podemos ver por el setup, pues la luz del monitor, la estación de carga en la que tiene el teléfono, decoración y la silla que comenta que es una Ergochair Ultra 2. Por último me gustaría hablar del ordenador, pero solo lo vamos a poder comentar estéticamente, ya que no contamos con los componentes, pero evidentemente con esta estética ya podemos intuir que es un ordenador bastante potente, también por el tamaño de la tarjeta gráfica. Estéticamente me encanta, yo tengo esta misma caja, pero debo decir que funcionalmente no es del todo mi agrado. Es una caja extremadamente grande y más allá del espectáculo visual que genera, no tiene demasiadas ventajas. Mi conclusión de este setup es más o menos lo que he dicho al inicio. Es un setup muy bien ejecutado que realmente no puedo sugerir nada para mejorarlo porque no es que tenga fallos, pero simplemente no es del todo de mi agrado estéticamente por lo muy blanco que es y un poco por el contraste de estética. Un ordenador muy gaming, muy moderno, con una estética un poco más calmada. No sé, este setup tiene algo que a mí no me convence, pero aún así, al estar tan bien ejecutado, mi nota para este es de 8/10. El tercer setup de hoy es un setup un poco más simple que podría tener cualquiera y que en este caso sí que veo algún que otro fallo. No iban a ser todos perfectos hoy, aún así un setup totalmente válido y con componentes muy interesantes. El principal fallo de este setup, pues bueno, aparte de que tenemos bastantes cables de por medio, tampoco bastantes, creo que es un cable management muy bien hecho, pero evidentemente al utilizar auriculares con cable pues se ensucia todo un poco y el fallo más grande que veo para mí en este setup es la disposición de monitores, que justamente si te sientas de frente lo que estás viendo es el marco de ambos monitores. La solución a esto, muy sencilla, o te compras un monitor ultra wide o varías un poco la colocación de los mismos. Por lo que vamos a ver los componentes, empezamos hablando del escritorio, en este caso es el FlexiSpot E5, un escritorio elevable totalmente correcto, una marca que no está mal calidad-precio, a pesar de que debo decir que en este caso no soy muy fan del tablero, me parece un tono de madera un poco desfasado para el resto de la estética del setup y la casa, pero para gustos colores. El hecho de que sea elevable, sinceramente suma puntos porque para mí es algo indispensable a día de hoy. En cuanto a la disposición de monitores, como ya comenté, me parece un sacrilegio la forma en la que los tiene colocados. Para tenerlos así directamente vete a un ultra wide porque, por lo que puedo ver por los componentes del setup, está dentro de su presupuesto. Bueno, más que de sobra porque si hablamos de los modelos de los monitores, el de la derecha es un Asus XG27A QD-MGZ, un monitor increíble de 27 pulgadas y con panel OLED que evidentemente al ser OLED barato no es, por lo que ya os digo que se podría permitir un ultra wide de sobra y yo creo estar mucho más cómodo, porque sí, aunque mire principalmente este monitor, no va a dejar de estar girado en cuanto a lo que es el escritorio, yo no lo veo nada cómodo. El monitor secundario, también de 27 pulgadas, es una AOC Q27G3XMN. Monitor secundario más que de sobra, con características incluso demasiado buenas para ser secundario. Ambos monitores, a pesar de que no se puede apreciar muy bien, están colocados en un soporte dual, más en específico de la marca Huano. En cuanto a periféricos, sinceramente opciones prácticamente inmejorables. Como teclado tenemos un Guting 60 HE Plus, que no solo estéticamente queda genial, sino que además es de los mejores teclados para gaming que puedes tener a día de hoy. El ratón es el Logitech G Pro X Superlight 2, que lo mismo que el teclado, de los mejores ratones para gaming que puedes tener a día de hoy, así que opciones excelentes. Todo esto acompañado de un mousepad Artisan 0 FX Soft. Evidentemente Artisan es de lo mejor en cuanto a mousepads para gaming competitivo, así que en cuanto a periféricos sin duda se lleva el premio del vídeo de hoy. En temas de audio también tenemos bastante que ver, un setup muy completo que quizás no se ha enfocado tanto a la estética sino a la funcionalidad, y eso también es totalmente válido. Como auriculares cuenta con unos Linsoul SymGOT SuperMix 4, como micrófono utiliza un Shure MV7X, como interfaz utiliza el Gato Stream Deck más XLR, que es una opción muy buena para ahorrar espacio porque te ahorras dos componentes en uno, ahorrar en cuanto a espacio, en cuanto a precio habría que ver, y por último el brazo del micrófono, que es el brazo Pro del Gato. El resto de cosas que podemos ver por el setup, pues la silla, que debo decir que tiene un diseño bastante interesante y que comenta que la compró en Target hace 10 años, por lo que no voy a poder comentar el modelo exacto evidentemente, y también podemos ver debajo de los monitores el mando, que es un 8-bit Do Pro 3.
Un mando bastante interesante y que me gusta mucho. Por último acabamos viendo el ordenador, la build, que probablemente es otro de los fallos de este setup. Ya podemos ver que es un setup mucho más enfocado a la funcionalidad que a la estética, pero sinceramente, cambiando los monitores por un ultrawide, cambiando la caja por una estéticamente más bonita y el tablero por otro tono de madera u otro color, el cambio que daría este setup estéticamente sería una pasada. Pero evidentemente el dueño está más enfocado en el rendimiento que en la estética. Vamos a ver los componentes principales. La caja es la NKXM1 Evo, una caja que a mí personalmente estéticamente no me dice nada. Cuenta con 32 GB de memoria RAM, una AMD Ryzen 9 9800X 3D como procesador y como tarjeta gráfica una Nvidia RTX 5080 Founders Edition. Sinceramente una build espectacular que nos va a permitir mover cualquier cosa. Mi conclusión de este setup, pues ya la he ido diciendo a lo largo del vídeo. Un setup enfocado en el rendimiento y no en la estética. El único fallo gordo que le encuentro es la disposición de monitores, que no me parece cómoda, pero más allá de eso lo veo muy optimizado y muy cómodo de utilizar todo. Evidentemente para mejorar la estética tiene mucho margen de mejora, pero para mejorar la utilidad no veo tanto. Por eso mi nota para este setup es idéntica a la del anterior, un 8 sobre 10. Finalmente, el cuarto y último setup de hoy sé que va a ser el favorito de muchos. Para mí probablemente es mi segundo favorito, pero me molesta un poco no poder ver los alrededores por lo oscura que es la foto. Aún así es un setup quizás más enfocado a utilizar a oscuras, al ser todo negro, y sinceramente las sensaciones que da son buenas. Es un setup que a mí me gusta estéticamente. De nuevo un setup al que no le veo fallos, quizás un poco sobrecargado, pero es normal. A día de hoy acabas comprando muchas cosas y se te acumulan, como es el caso. Por lo que empezaría hablando del escritorio, pero en este caso ni comenta nada ni se ve nada, solo vemos que es un tablero negro que queda muy bien con el resto de componentes, así que empezamos esta vez por la disposición de monitores. Una disposición de monitores que me gusta mucho, que quizás todavía no se está viendo mucho, pero que le veo potencial. Un monitor principal, en este caso de tamaño estándar, quizás un ultrawide sería una mejor opción, o quizás soy un fanboy de los monitores ultrawide, acompañado en la parte inferior y justo tocando el borde por un monitor compacto y portable. Son monitores bastante baratos, que tienen mucha utilidad y que para tareas secundarias, para lo que sueles utilizar el típico monitor que se pone al lado, como vimos en el primer setup, creo que incluso esta alternativa no solo estéticamente es mejor para mi gusto, sino que además es más cómodo de utilizar porque realmente no tienes ni que girar la cabeza. Yo hace no mucho me coloqué un monitor exactamente igual en la misma posición y sinceramente puede que no lo use demasiado, pero siempre está ahí y siempre aporta algo de utilidad. En cuanto a los modelos exactos, el secundario, el portable, es un monitor genérico, Full HD 15 pulgadas, hay un montón de opciones de un montón de marcas, por lo que no importa demasiado, y el principal es un Asus ROG XG27 ACS, monitor QHD de 27 pulgadas, con tasa de refresco de 180 Hz, tiempo de respuesta de 1 milisegundo, un muy buen monitor. Además, acompañado de una lámpara de monitor que, igual que el monitor, cualquiera genérica te va a dar el mismo resultado. En cuanto a periféricos, tenemos bastante y muy buenas opciones. Como teclado cuenta con un ACO 5075, un teclado que me encanta estéticamente y su disposición, y de hecho el teclado que utilizo a día de hoy. Para mí una opción muy buena, además calidad-precio bastante aceptable. Como ratones utiliza un total de dos, un VXE R1 Pro y un Lamzu Atlantis Mini OG. Dos buenas opciones para gaming, no hay mucho que decir. En cuanto a la alfombrilla, utiliza la Zowie GSR2 que complementa de maravilla el resto de periféricos. En temas de audio tampoco vemos demasiado, pero sí que sabemos alguna que otra cosa. Por ejemplo, los auriculares IEMS, que son unos S-Gord Venus, el micrófono, que es un Fifine AM8 y poco más. Que yo sepa, no se ven ni comenta ningún tipo de altavoz. El resto de cosas que podemos ver por el setup, pues no son pocas. Podemos ver que cuenta con un mando 8-bit Do Ultimate, la webcam de encima del monitor, una eMeet S600, podemos ver también una PlayStation 5 e incluso una consola de emulación que es Lambernic RG35XXH, una consola súper interesante. Por lo que una vez visto todo, vamos ya a acabar con el ordenador, la build, que en este caso no soy gran fan de cómo la tiene colocado, ya que desde su posición prácticamente lo único que ve es la parte trasera del ordenador. Es cierto que es una disposición buena para ahorrar espacio, pero estéticamente quedaría mucho mejor tenerlo de frente. Por lo que vamos a ver los componentes principales. La caja es la Pichau Kazan 2. Como procesador tenemos una AMD Ryzen 5 9600X, 32 GB de memoria RAM DDR5 y como tarjeta gráfica una PowerColor RX 9070 XT. Una build bastante balanceada, pero que no me llega a encantar. Como conclusión del setup, pues tampoco puedo decir mucho. Creo que los componentes elegidos son muy buenos, que está bastante cuidado y pensado y en sí esa estética oscura queda fenomenal. No puedo juzgar demasiado al estar la foto muy oscura y no ver los alrededores, pero evidentemente es un buen setup para el que mi nota, me repito, es un 8 sobre 10.